Bitcoin en las últimas horas nos ha confirmado que la tendencia bajista se acaba. Y es que en los últimos vídeos ya estuvimos anticipando cómo veíamos algunas señales que nos anticipaban esa potencial parada del precio desarrollando una nueva estructura. Si no recuerdo mal, el miércoles fue que vimos cómo el precio frenaba el movimiento bajista, teníamos un pequeño rebote alcista pero no llegaba mucho más allá. A partir de ahí el movimiento bajista que veíamos parecía que no tenía demasiada intención de continuar, y esto coincide con que poco a poco nos acercamos cada vez más al fin de semana, donde generalmente ya sabéis que el mercado tiende a lateralizar, se queda todo quieto. Así que vamos a ver qué es lo que esperamos para este fin de semana. Como os decía, Bitcoin viene de un movimiento bajista, y ya todos lo sabemos. El miedo de estos últimos días era más que evidente. Y lo último que estuvimos viendo y lo que estuvimos trabajando en timeframes superiores fue esta estructura de aquí. Una estructura donde recientemente vimos una ruptura de la zona del soporte. Y por cierto, yo comento estas cosas donde revisamos qué es lo que ha pasado en el mercado, primero, para todas aquellas personas que llegan nuevas al canal y que no tienen nada de contexto, y segundo, porque sin contexto no tiene sentido hacer análisis. Nosotros tenemos que ver qué es lo que ha pasado para poder sacar conclusiones de cara al futuro. Esto lo digo porque hay mucha gente que se queja de que yo haga un repaso en el inicio del vídeo sobre la situación actual del precio. Pero es que el contexto es uno de los pilares de la metodología. Así que lo que veíamos anteriormente fue esta estructura operativa y la ruptura de su nivel de soporte. Recordemos que en esta estructura teníamos algunas señales bajistas como este T secundario, el contexto bajista que traíamos de por sí, y luego veíamos durante todo el desarrollo de la estructura que la zona media primero actuaba como una resistencia y tras la ruptura no consiguió consolidarlo como un soporte, sino que volvió a perderlo y volvió a actuar como una resistencia. Esto es la zona de los 111.022. No llegamos a tener ningún tipo de limpieza en zona de máximos, evidente obviamente, en esta estructura. Como veis, esta zona probablemente se quedó con mucha liquidez. Pero a pesar de eso hemos visto que el precio rompió la zona del soporte y cayó limpiando bastante liquidez que había en zona de longs en toda esta zona. Ojo, porque todavía nos queda un nivel de liquidaciones que el precio no ha limpiado. Luego lo comentaremos más adelante cuando revisemos las herramientas. Pero de momento, después de la ruptura de este nivel, el precio ha vuelto a frenar. ¿Qué nos indica esto? Que todavía sigue entrando presión compradora. Y aunque claramente el contexto todavía no está alcista, estos son señales positivas para Bitcoin, porque si de verdad no hubiese presión compradora, el precio hubiese caído rápidamente. Y sabemos que el siguiente objetivo no está tan lejos, por lo tanto, que se mantenga sobre esta zona debemos de interpretarlo como una señal positiva, una señal alcista, aunque obviamente todavía no tenemos las condiciones en el mercado como para valorar compras o posiciones en long. ¿Podremos llegar a tenerlas? Sí, pero para eso necesitamos ver unas condiciones específicas en el mercado. Y por el contexto actual que estamos viendo, claramente todavía no se están evidenciando esas señales alcistas. Así que no intentemos hacer trabajo de adivinos porque nuestro trabajo es ser traders y nosotros como traders analizamos el contexto del mercado, buscamos nuestros escenarios y si los encontramos los operamos, pero lo que no intentamos es adivinar hacia dónde va a ir el precio en cada momento, porque hay algunos que intentan saber que el precio va a hacer esto y claramente ese no es nuestro objetivo. Entonces bien, desde aquí, después de esta ruptura y después de haber visto que entran compras, el precio comenzó a desarrollar esta estructura que ya planteábamos desde el miércoles. Recordemos que ya el miércoles veíamos esta presión compradora sobre esta zona, generaban este rebote alcista. Y como veis es un rebote mucho más grande de lo que tuvimos en todo el movimiento bajista anterior. ¿Qué significa? Que básicamente esto es un primer rebote del movimiento bajista. Pero fijaros cómo después de este rebote el movimiento bajista continúa, pero no logra continuar con el movimiento bajista hasta romper la zona del soporte. ¿Esto qué nos está confirmando?
que efectivamente se ha finalizado el impulso bajista. Y a partir de aquí el precio comienza un movimiento lateral, empezará a lateralizar dentro de este rango de precios que proyectamos ya hace un par de días. Había gente que se enfadaba en los comentarios por decir que Bitcoin iba a estar lateral ya que nos estamos acercando al fin de semana. Por algún motivo, en estos instantes hay mucho hater bajista. Y ya sabéis que los haters son uno de los mejores indicadores, tanto cuando el precio sube como cuando el precio baja. Ahora están empezando a salir de la cueva todos aquellos que decían que Bitcoin se iba a cero. Ya vuelvo a ver comentarios de que Bitcoin es un Ponzi. Y por lo tanto esto claramente lo tenemos como señales alcistas. ¿Utilizaremos a los haters para operar? Pues claramente no. Lo que están diciendo es solamente ruido. Pero sí que es interesante que tengamos un poco la visión que hay actualmente del mercado. Porque como os comentaba en vídeos anteriores, da la sensación de que hay un acuerdo general, o más que un acuerdo, un consenso, de que ya hemos empezado un mercado bajista. Y a mí me da la sensación de que cuando todo el mundo está diciendo que hemos empezado un mercado bajista, probablemente sea porque todavía no lo hemos empezado. Y normalmente los mercados bajistas inician cuando tenemos un momento de hype extremo. Y ese momento no ha llegado. Hubo un poquito, ¿vale?, en zona de máximos, que es donde se veían esos haters super alcistas, pero es que fijaros dónde estamos y ya el miedo es como si llevásemos una caída de un 60% y apenas llevamos un 20%. Imaginaros si volviésemos a caer otro 20% más buscando la zona de los 80.000. No me quiero imaginar en qué situación nos encontraríamos. Y el ver que el precio ha frenado tan rápido ese movimiento bajista después de unas supuestas distribuciones, me quiere decir que por un lado todavía encontramos cierta presión compradora, hay soportes, todavía entran compradores y eso nos indica que el control del precio no está del todo definido, aunque en el corto plazo parece que los vendedores todavía mantienen esa presión. Así que muy pendientes a la estructura que se va a desarrollar este fin de semana, porque esta estructura podría llegar a cambiarlo todo. Si desde este punto vemos que el precio de Bitcoin continúa lateralizando y finalmente tenemos una estructura acumulativa, eso podría llegar a generar un intento de reingreso en la estructura anterior. Y podríamos valorar que este movimiento acumulativo sería el movimiento de limpieza para luego reingresar y comenzar una tendencia alcista. Como veis, hasta ese punto todavía quedan muchos pasos que dar, pero viendo que el precio ya ha frenado es una de las opciones que empezamos a barajar. Por el momento es cierto que las señales no apuntan a que ese sea el escenario más probable, ya que venimos de un contexto bajista, hemos tenido un T secundario muy cerca de la zona de soporte que nos indica que todavía están entrando ventas, pero ojo, porque todavía nos queda todo el desarrollo de la fase B, que será una lateralización en este rango de precios, y a partir de ahí sacaremos más conclusiones para que de cara al domingo lunes podamos empezar a valorar oportunidades en el mercado. Probablemente hasta el lunes no veamos ningún tipo de ataque en zona de extremos, y esto sería lo ideal porque nos confirmaría que nuestra estructura nos va a dar oportunidades. Eso sí, si vemos lo siguiente, quiero que sepáis que es un escenario súper alcista que ya hemos comentado en anteriores ocasiones. Si por lo que sea este fin de semana es atípico, porque puede haber fines de semana que el precio no se mantenga lateral, es lo más habitual, pero no significa que siempre vaya a estar lateral, y si vemos que el precio le da igual que sea fin de semana, reingresa en la estructura y consolida el reingreso, cuidado porque esto primero podría dejar un gap de escape y segundo, tras este movimiento de consolidación podríamos valorar posiciones en compra. Y además ese escenario me gustaría una barbaridad porque tendríamos una limpieza clara en zona de mínimos de la estructura, un reingreso claro que nos confirma la intención compradora para continuar en el movimiento alcista y luego además el siguiente movimiento alcista podría ser súper agresivo, ya que de momento la estructura que tenemos desarrollada sería similar a un giro rápido. ¿Cómo se completa este giro rápido? Pues rápidamente con un reingreso y a partir de ahí a volar. Así que tengamos estos escenarios en mente porque la situación actual del mercado, el contexto está en un punto en el que ya vamos a iniciar una tendencia de largo plazo. Y aquí es donde se empieza a decidir si tenemos
una continuación del ciclo alcista o si por el contrario entramos en lo que muchos llaman el bear market, que no deja de ser una corrección de medio y largo plazo. Hoy hemos tenido además un repunte bastante importante en algunas altcoins. Fijaros cómo hemos tenido una pequeña caída en la dominancia de Bitcoin y es un poco extraño. Hay algunas personas que ya están diciendo que esto es el inicio de una alt season. Todavía no lo puedo confirmar, ya sabéis que yo espero que se active la alt season si rompemos este soporte de del 58% de la dominancia de Bitcoin. Y mientras no veamos esa ruptura, no creo que vayamos a tener alt season. La alt season será si vemos esto en la dominancia. Si no, no la vamos a tener de momento. Pero eso sí, muchos me preguntan sobre mi opinión de la alt season. Ya lo he comentado alguna que otra vez en Twitter. Si no me seguís en Twitter, recomiendo que lo hagáis. Tenéis el enlace a mi Twitter en la descripción del vídeo. ¿Y por qué digo que es importante? Porque en Twitter es donde lanzo a veces mis reflexiones. Donde voy comentando cosas que se me pasan por la cabeza y bueno, veo también un poco cómo está la situación del mercado respecto a esas reflexiones. Normalmente si veo que la gran mayoría tienen una opinión contraria, suelen como refutar mi tesis en ese aspecto, pero es básicamente un poco por compartir mi opinión con vosotros de una forma muy rápida, sin tener que grabar un vídeo específico para cada uno de los temas que me gusta tratar. Pero básicamente mi opinión con la alt season es la siguiente. Hay mucha gente que dice que no vamos a tener alt season porque ahora mismo tenemos millones de criptomonedas y en ciclos anteriores había miles de criptomonedas. Mi opinión es que probablemente vamos a tener un momento de alt season y como os digo es mi opinión, por lo tanto me puedo equivocar, pero como me pedís que me moje me voy a mojar. Yo pienso que si llegamos a tener una alt season va a ser una alt season selectiva, no va a subir absolutamente todo, pero aquellas criptomonedas que logren captar la atención probablemente sí que van a tener la alt season típica con un gran movimiento alcista. A partir de ahí veremos rotaciones, irá fluyendo el dinero de un sitio a otro, pero no podemos pensar que absolutamente todas las altcoins del mercado se van a hacer un 20x. Habrá algunas que sí, otras que no, habrá algunas que más, otras que menos, pero va a ser muy importante ver qué altcoins son las que captan la atención del mercado. Hemos visto en estos últimos días cómo Zcash ha llamado mucho la atención, era la única altcoin que está dando un rendimiento espectacular y debido a esto se ha ido haciendo como una especie de interés compuesto de que sube, da beneficios, como da beneficios, llama la atención, atrae más dinero, vuelven a comprar, sigue subiendo y así se hace un efecto de bola de nieve. Pues yo creo que lo que hemos visto en Zcash será lo que probablemente podamos llegar a ver en una alt season en diferentes altcoins, pero no en todas, aunque luego podrá fluir, como os digo, un poquito de capital esparciéndose por el mercado, pero sin llegar a generar un boom de todo el sector. Así que es importante, como siempre, que si vamos a invertir en altcoins, invirtamos en proyectos que tengan sentido. Ya sabéis que las meme coins son pura especulación y hay proyectos DeFi, hay proyectos muy buenos en general a los que se les tiene que prestar más atención y donde pienso que su momento llegará. De momento, creo que no tengo mucho más que comentar respecto a Bitcoin. Esperamos que se mantenga lateral en este rango y os recuerdo que si continuásemos con este movimiento bajista, tenemos una zona de soporte muy cerca, que es a partir de estos 96.500 y luego la siguiente zona más probable serían los 84.000. Es cierto que por el camino tenemos otra zona, pero yo creo que lo voy a quitar, ¿vale? Yo confío más en los 84.000 y primero claramente van los 96.500. Así que si alcanzamos esta zona, reevaluaremos la situación del mercado, veremos cómo reacciona el precio a este nivel, pero de momento no espero ningún tipo de continuación teniendo en cuenta todo lo que ya os he comentado. Eso sí, cambiando ya un poquito de tema, vamos a comentar algunos temas más a nivel fundamental. Vemos que Trump dice que no sabe cuánto durará el cierre de Estado, el cierre de gobierno. En Polymarket estas declaraciones han pegado fuerte porque, como veis, tenemos un repunte que hacen que la opción más probable con un 55,6% sea que ese cierre de gobierno finalice pasado el 16 de noviembre. Por otro lado, la decisión de los tipos de interés de cara a diciembre todavía se mantiene lateral en esta zona, pero sigue siendo la opción de un recorte de 0,25 la opción más probable, con en torno a un 70% de probabilidad. La siguiente opción sería que no hay ningún tipo de recorte. Así que bueno, más o menos el mercado lo tiene claro. Aunque como veis hace unos días, la situación cambia un poco después de las declaraciones
declaraciones de Powell, donde decía, o dejaba entrever, mejor dicho, que todavía no estaba decidido ese recorte en los tipos de interés. Como veis, estas últimas 24 horas han sido muy positivas para las altcoins, que se recuperan un poquito después de todas las caídas, y en cierta manera es normal. A nada que viene un poquito de hype en el mercado, enseguida las altcoins recuperan por todo lo que han sufrido. Hay que tener en cuenta que al final, si el precio de un altcoin te cae un 90% y luego te sube un 20%, pues prácticamente no ha recuperado nada de lo perdido. Pero bueno, parece que la situación es muy buena en las últimas horas, aunque hay que tenerlo como siempre en perspectiva para entenderlo correctamente. Pero como os digo, yo creo que el mercado como que ha cogido un poco de aire al ver que el precio no ha seguido cayendo con mucha fuerza, porque al final si hubiese una presión vendedora súper grande y súper agresiva, ya hubiésemos alcanzado ese siguiente objetivo que tenemos cerca en los 96.500. Pero como veis, después de ver que el precio frena, la situación mejora un poco, ya no es un miedo extremo, sino que seguimos en un contexto de miedo, aunque muy cerca de ese miedo extremo, pero ya no es tanto como el de hace unos días. Hace unos días la gente ya tenía claro que nos íbamos a cero. De momento parece que todo se calma un poquito más, aunque siga habiendo miedo en el mercado. Y luego otro tema que os quería comentar relacionado con Bitcoin y Trump en general, es una pequeña reflexión tirando como siempre de mi lógica, que al final ya sabéis que no es determinante de cara a la operativa. Nosotros respetamos la estrategia dentro del trading, pero luego, pensando ya más en inversión, quiero hacer una pequeña reflexión de las que tanto os gustan, hablando sobre, cómo ha afectado que Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos, porque hay mucha gente que, dice que el sector se va a cero. O sea, no que lo diga Trump, sino que hay gente que dicen que el sector es una mierda, que esto es un ponzi todo, que no sirve para nada. Pero tenemos que tener una cosa clara, y es que la postura de Trump en los últimos años respecto a las criptos han cambiado y mucho. Y ahora hay una cosa muy importante que no podemos ignorar. Y es que la familia de Trump se está metiendo en muchos negocios en el sector cripto. ¿Significa esto que el futuro económico de Trump depende de las criptomonedas? Yo pienso que no. Pero desde luego que el futuro económico de su familia sí que puede depender más del sector cripto. Así que vosotros, ¿qué pensáis? ¿Que Trump va a hacer cosas para que el sector cripto se vaya a la mierda, teniendo en cuenta que toda su familia, toda no, pero una gran parte de su familia está metida en proyectos del sector y están haciendo inversiones muy grandes en cripto, en empresas del sector, etcétera? Si la familia Trump está entrando en el sector tan fuerte, probablemente es porque saben cosas. Esa gente no es tonta. Y es que al final tienen una de las bazas más importantes ahora mismo del mundo. Y es que el padre de la familia Trump está en la presidencia. Probablemente va a poner facilidades para que el sector pueda seguir avanzando en Estados Unidos. Y ya sabemos que ahora mismo Estados Unidos es la top 1 en tecnología. Están apostando mucho por la IA y probablemente van a seguir apostando también por el sector cripto. Y es que quiero que veáis cómo lo que digo está respaldado también con datos, porque aquí tenemos una noticia donde dice que la familia Trump, a través de su programa American Bitcoin, uno de los tantos proyectos en los que están metidos, compra 139 bitcoins adicionales por un valor de 13,9 millones de dólares. Actualmente tienen más de 4.000 bitcoins en los holdings, por lo que no es tontería. Y como esto, tienen varios proyectos más, porque luego también tienen WLFI, que lanzaron ya hace unos meses, creo, y otras tantas cosas. Y tenemos aquí un extracto de una de las entrevistas que le han hecho a Eric Trump. Y Eric Trump dice que los Emiratos Árabes Unidos y otros países están comprando activamente Bitcoin. Ni fondos, ni family office, sino gobiernos reales. Dice que el mercado está entrando en una nueva era de demanda. Además, se la juega y Eric Trump dice que Bitcoin alcanzará el $1 millón y afirma que está totalmente comprometido. Creo que las intenciones son más que claras. ¿Vosotros pensáis que su padre, Donald Trump, va a querer perjudicar todos los negocios de su familia en el sector cripto? Yo pienso que no, y pienso que si la familia Trump está dentro es precisamente por algo. Como siempre en el mercado habrá momentos alcistas, momentos bajistas, pero lo importante es que en el largo plazo la perspectiva sigue siendo alcista. Como os digo, este análisis es más enfocado a todos aquellos que estáis buscando entrar en posiciones en Bitcoin a largo plazo, que tenéis ya un capital y lo estáis holdeando,
acumulando, pues bueno, esta es mi opinión sobre este tema. Y bueno, recientemente también hemos visto cómo Tether acaba de comprar $100 millones en Bitcoin para su tesorería. Parece que Jack Dorsey también compró algunos hoy. Se está viendo cómo grandes inversores en este punto del mercado están acumulando posiciones bastante fuertes, mientras que el minorista está vendiendo por miedo mercado bajista. Y dicho esto, vamos a repasar como siempre las herramientas. Como veis, todavía tenemos mucha liquidez que se sigue acumulando en zona de mínimos en los 97.700. Esto fue lo mismo que comentamos en vídeos anteriores. Y ojo, porque aquí tenemos un setup que, como lo veamos, me gusta también muchísimo. Vamos a poner este escenario en lo que es el gráfico. Imaginaros que seguimos viendo que durante el fin de semana el precio sigue lateralizando. Esto ya se me ha pasado el lunes, pero bueno, la cuestión sería que lateralice, ¿vale? Y que llegado el momento, el precio limpia zona de mínimos, se lleva toda esta liquidez que tenemos en zona de longs, y os recuerdo que esta es ya la última zona con mucha liquidez en zona de longs, y a partir de ahí reingresa en la estructura. Esto nos dará oportunidad operativa en long, buscando como primer escenario romper o atacar, mejor dicho, la zona de resistencia de la estructura anterior. Pero ahí puede que no pare, ahí puede que intente reingresar y consolidar ese reingreso. Y ahí ya estaríamos hablando también de la operativa que os comentaba antes. Por lo que, si vemos una limpieza en zona de mínimos, en esta zona de liquidez, y desde aquí tenemos un rebote reingresando en la estructura, podremos valorar posiciones en long con objetivos alcistas. Otra cosa sería si primero rompen y limpian zona de máximos y desde aquí empezamos a ver señales de distribución. Esto ya sería otro escenario y probablemente si se llevan la liquidez, esto haría que el precio se acelerase a la baja. Y ahí es cuando ya alcanzaríamos nuestra zona de soporte en un instante. Y una vez alcanzamos ese soporte, tenemos que reevaluar la situación. Obviamente ese setup bajista también se puede operar como siempre en nuestras zonas operativas. Liquidez de corto plazo, vemos que se empieza a acumular. Tenemos aquí un poquito en zona de longs en los 98.000 y luego en zona de shorts tenemos en los 104.985 y 105.362. En The Kingfisher estamos viendo cómo se sigue acumulando liquidez en zona de shorts hasta los 113.050. En mapas de corto plazo, sin embargo, vemos más liquidez en zona de longs desde los 101.260 hasta los 100.800. En los CVDs, bueno, vemos que Binance acompaña al precio, Coinbase continúa comprando, Bitfinex también continúa comprando y recientemente vemos unas compras bastante fuertes desde Kraken. Ethereum, como veis, también sigue dentro de la estructura que planteábamos en vídeos anteriores. En este caso estamos observando bastante presión compradora en esta zona media de los 3.262, que por cierto no os lo comenté en Bitcoin, pero en el Discord comentábamos esta mañana cómo observábamos presión compradora en esta zona y justo después de esto tuvimos ese rebote alcista. No nos dio oportunidad operativa, por desgracia, porque no estamos viendo ningún tipo de estructura que podamos trabajar, pero sí que es interesante que veáis que también vamos comentando estos pequeños inputs del corto plazo, por si alguien está haciendo algún tipo de scalping, pues que sepa estos datos que vamos analizando a medida que el precio pues obviamente se va desarrollando. Que no os penséis que solamente en Discord mandamos señales, porque también vamos haciendo actualizaciones del contexto del mercado, que luego eso os puede servir también dentro de vuestra propia operativa. Que por cierto, no os lo he dicho tampoco, pero hicimos una encuesta para ver si os interesaba que migrásemos el servidor de Discord a un canal grupo de Telegram, ¿vale? El porqué es muy sencillo, es que hay mucha gente que se está quejando de que Discord no funciona del todo bien en cuanto a lo que es notificaciones, hay mucha gente que no lo sabe utilizar y quizás en Telegram la gente se maneja mejor, funcionan mejor las notificaciones, etc. ¿Cuál fue el resultado? Que sí, la gente quiere que migremos el Discord a Telegram, así que vamos a hacer esa migración. Pero esto obviamente no se hace de la noche a la mañana, vamos a necesitar unos cuantos días, probablemente una semana o incluso puede llegar a 2 semanas. Sea lo que sea, intentaré que antes de final de mes ya hayamos migrado y a partir de ahí os avisaré por si hay alguien que quiere entrar en el nuevo Telegram
pues bueno, que pueda hacerlo, porque ya dejaremos un poquito de lado Discord. Mientras tanto, Discord sigue funcionando, seguiremos igual que siempre, pero estamos ya trabajando en esa migración. Y bueno, en Ethereum, lo dicho, seguimos dentro de la estructura esperando una situación y un contexto muy similar al de Bitcoin. En este caso tenemos la resistencia en los 3.479 y el soporte en los 3.057. Y ojo en Ethereum porque se está acumulando bastante liquidez en zona de shorts desde los 3.480 hasta los 3.516. Por el camino hoy se ha llevado un par de zonas con liquidez y vemos cómo se acumula también aquí en el corto plazo en los 3.482. En mapas de Kingfisher también vemos liquidez en zona de shorts en los 3.700 y en los 3.848. En mapas de corto plazo tenemos bastante liquidez en los 3.380. Luego, el SP500 ya lo veníamos comentando en vídeos anteriores y en el directo que hicimos ayer, si no recuerdo mal. Después del rechazo al reingreso en la estructura, comentábamos que estábamos bastante bajistas y que esperábamos una continuación mayor, porque además, como veis, tuvimos un test sobre zona del VWAP mensual y a partir de aquí continúa con el movimiento bajista. Como veis, alcanzó por completo los objetivos que teníamos y ojo, porque después de alcanzar estos objetivos, aunque siguió cayendo, estamos viendo un rebote que genera un giro en V. Atentos porque esto podría implicar una fuerte presión compradora y que a partir de aquí pueda haber finalizado este movimiento bajista y que podamos ver algún tipo de rotación. Sería importante que ataque lo antes posible después de este giro en V otra vez la zona de resistencia, pero esto, pues como comprenderéis, ya tendrá que ser la semana que viene. Y ya para ir terminando, Solana. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues bueno, lo mismo que en todos lados, o sea, la misma estructura, todo tiene la misma pinta. Aquí sí que vemos algo de presión compradora también en la zona media, en los 154,65. Quizás incluso desarrolló aquí una pequeña acumulación, me da la sensación, con esta limpieza en zona de mínimos, reingreso. Mirad, aquí en Solana tuvimos una pequeña oportunidad intradía, no la llegué a ver, así que no la he operado, como comprenderéis, pero bueno, que veis que también tenemos oportunidades en timeframes más bajos dentro de las propias estructuras. Esto, por ejemplo, si hubiese sucedido en Bitcoin, lo hubiésemos aprovechado porque estuvimos viendo esa presión compradora que entraba. Pero bueno, no estaba pendiente a Solana, así que no lo he podido aprovechar. Sea lo que sea, seguimos dentro del rango, aunque en este caso atacando zona de resistencia, donde además, como veis, tenemos una confluencia con el VWAP mensual en torno a los 164. Y zona de soporte, ya sabemos que está en los 145,85. Y para terminar, XRP, que también está dentro de su estructura, la que bla bla bla, en plan, no me voy a repetir. Zonas operativas, resistencia 2.4161, soporte 2.0673 y zona media 2.2353. En este caso considero que el contexto es un poco más neutro. Recordemos que este movimiento alcista se pudo haber estirado un poquito más por una noticia que tuvimos, pero bueno, de momento mantenemos el rango, considero que sigue siendo operativo y a partir de aquí pues nada, a seguir viendo que se mantenga lateral para poder buscar oportunidades durante los próximos días.